Rehabilitación pulmonar del paciente post-COVID. Subtema, escalas y cuestionarios estandarizados. Soy la maestra María Isabel Jaime Esquivias, médica especialista en rehabilitación pulmonar, maestra en educación, y estoy en la dirección de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Ciclo 21 del Complejo de Cuapa en la Ciudad de México. Los principales objetivos de esta plática son comprender las pruebas y escalas utilizadas en rehabilitación pulmonar, así como analizar los resultados de capacidad funcional, tolerancia al ejercicio, disnea y fatiga principalmente. La efectividad de la rehabilitación pulmonar dentro del encuadre de los componentes del programa nos especifica que la evaluación clínico-métrica en la rehabilitación integral debe proporcionar al paciente con enfermedad respiratoria crónica sintomatológica una valoración funcional más allá de las pruebas de función respiratoria. Requiere de la evaluación de las actividades de vida diaria básicas e instrumentadas, de la calidad de vida relacionada a la salud, de su sintomatología, especialmente de la disnea, fatiga, tos y expectoración, y distintivamente de la tolerancia al ejercicio, lo cual se logra mediante la aplicación de cuestionarios, escalas y pruebas estandarizadas. Oximetría de pulso. Se refiere a la monitorización continua no invasiva de la oxigenación. Esta vigila el porcentaje de hemoglobina periférica saturada con oxígeno, lo que se conoce como saturación arterial de oxígeno, por el paso de longitudes de onda específicas a través de la sangre, lo que es el porcentaje de saturación de oxígeno. En general, la oximetría de pulso nos indica el grado de eficacia con el que el oxígeno es transportado a través del cuerpo en la sangre. La hemoglobina absorbe y transmite determinadas longitudes de onda del espectro luminoso de la luz, tanto de la luz roja en una nanometría de 640 a 660 y la luz infrarroja de 910 a 940 nanómetros. La hemoglobina oxigenada absorbe más la luz infrarroja y permite el paso de la luz roja. Por el contrario, la hemoglobina que no se encuentra oxigenada absorbe más la luz roja y permite el paso de la infrarroja. Los oxímetros de pulso tienen dos sensores o diodos emisores de luz, uno para la luz infrarroja y otro para la luz roja, además de un tercer fotodiodo detector. Es así que la transmitancia es conocida como su mecanismo de funcionamiento convencional. La ley de Lambert-Beam-Bolger es un principio de colorimetría que contempla a la transmitancia y nos dice que a medida de que la luz atraviesa un medio que la absorbe, la cantidad de luz absorbida en cualquier volumen corresponde a la intensidad de luz que incide. Luego esta se multiplica por el coeficiente de la absorción. Esto se aplica a la oximetría de pulso, ya que el mecanismo que permite la lectura de la oxigenación es la que da en cada pulsación de sangre arterial y se transfiere como valores lumínicos. La técnica de la oximetría requiere de que hagamos una selección del tipo y del tamaño del sensor, así como una colocación correcta. Esta puede ser en el dedo de la mano, en el dedo del pie y ocasionalmente en el lóbulo de la oreja o en el dorso de la nariz. Esto siempre dependerá de las condiciones del paciente. En estudios recientes se ha demostrado que la mayor confiabilidad de la medición de la oxigenación de la sangre periférica realizando la medición en el dedo medio de la mano izquierda del paciente. Una vez que se ha comprobado el funcionamiento del equipo, el sensor se instala en contacto con la piel sin que comprometa la circulación. Siempre se debe de colocar el fotodiodo emisor de la luz, es decir, la luz roja, hacia el lecho unguial y el fotodiodo receptor, el que no emite luz, en el extremo totalmente opuesto hacia el pulpejo del dedo. La oximetría de pulso media a nivel del mar es de un 97 a un 99%, con
superiores de 94%. Los valores considerados como normales en la Ciudad de México a 2.500 metros sobre el nivel del mar para pacientes sin patología pulmonar es mayor al 95% en adultos y 96% en pediátricos. La oximetría de pulso nos facilita una evaluación indirecta de la presión arterial de oxígeno, de tal manera que una saturación del 97% representa a su vez un 97% de esta presión arterial de oxígeno, pero una saturación en un 90% se correlaciona ya con un 60% de presión arterial de oxígeno, lo que nos hablaría de un estatus de peligro. Entonces, en situaciones como una saturación de oxígeno por debajo del 80%, tendrá una correlación de un 40% de presión arterial de oxígeno, lo que nos estaría clasificando en una hipoxia severa. Si bien la oximetría de pulso no sustituye la determinación de los gases arteriales, la medición periférica de esta se puede requerir en diversas situaciones, como el monitoreo del estado de oxigenación, de tal manera que en situaciones como anestesia general, regional, al momento de realizar intervenciones con una sedación consciente, en unidades de cuidados intensivos, intermedios u hospitalarios, en una ventilación mecánica o bien en su destete, o para vigilar actividades durante el sueño, puede ser de gran valor. La cantidad de la luz absorbida cambia de acuerdo a la cantidad de sangre en el lecho tisular y la presencia de hemoglobina que se encuentra oxigenada contra la que no está oxigenada, de tal manera que las limitaciones propias de la oximetría de pulso, más allá de su técnica, encuentra otras situaciones que se consideran como limitantes. En casos de micosis unguial, que haya esmalte de uñas, anemia, ictericia y en el propio movimiento. Prueba de Sig-Anstrand. Prueba siéntate y párate. La Universidad de Oxford ha dado respuesta mediante la medicina basada en evidencias a la pregunta de ¿cuál es la eficacia y seguridad de los test rápidos de ejercicio para la desaturación por ejercicio en la COVID-19? A lo cual, como recomendación, nos dice que este tipo de pruebas deben realizarse bajo juicio clínico y nunca en pacientes cuya saturación es menor al 96% en reposo. La prueba de siéntate y párate 10 consiste en sentarse y levantarse de una silla sin apoyar las manos tantas veces como les sea posible durante 1 minuto. Sin embargo, este tipo de técnica es la menos común. La técnica más aceptada consiste en sentarse y levantarse de una silla sin apoyar las manos tantas veces como le sea posible durante 1 minuto, con los brazos cruzados en el pecho y la silla recargada a la pared. Durante el esfuerzo y 1 minuto posterior a la actividad, hay que observar el valor de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y el esfuerzo percibido. Este tipo de prueba rápida para la tolerancia al ejercicio permite que el paciente la realice usando oxígeno suplementario. Amplia recomendación para el primer nivel de atención de la salud, ya que no requiere de una gran infraestructura, se realiza en poco tiempo, es barata, no precisa de una formación especializada y en tiempos de SARS-CoV-2 no genera aerosoles. Dentro de sus limitaciones es que no se hace una referencia para la temporalidad recomendada para hacerla. Existe una validación del número de repeticiones estándar en una población sana desde el 2013, con un reporte para mujeres adultas de un mínimo de 23 y un máximo de 60 repeticiones, y para
minuto con un mínimo de 28 y un máximo de 72 repeticiones. La prueba de sit-and-stand en 60 segundos o en un minuto puede ser una alternativa para la prueba de caminata de 6 minutos en la evaluación de padecimientos como la EPOC, fibrosis quística y enfermedades intersticiales. En esta última, ha demostrado una muy buena correlación con la saturación de oxígeno, en comparación con la prueba de caminata de 6 minutos para detectar la afectación de intercambio de gases inducido por el ejercicio cuando el paciente presenta desaturaciones por debajo de un 4%. Prueba de caminata de 6 minutos. Esta prueba mide la distancia máxima que un individuo puede caminar durante un periodo de 6 minutos. Es decir, no se trata de una prueba de velocidad, sino de distancia. Por excelencia, es la prueba de tolerancia al ejercicio submáxima más usada en los padecimientos cardiopulmonares. Tiene la ventaja de recrear una de las actividades más naturales para el ser humano, que es el caminar. Esta prueba evalúa la respuesta sistémica durante el esfuerzo, es decir, la respuesta del sistema respiratorio, cardiovascular, metabólico, musculoesquelético y neurosensorial, y presenta una correlación modesta con el consumo de oxígeno máximo. Por lo tanto, sus funciones en la rehabilitación nos permite evaluar al paciente para su prescripción del ejercicio, para llevar a cabo la evolución en cuanto al impacto de las intervenciones. Pronóstica según los cambios entre las evaluaciones y según sea el caso, se puede usar mediante un protocolo específico para la titulación del uso del oxígeno suplementario. Cuenta con múltiples ventajas por ser una prueba sencilla, confiable, rápida, de bajo costo y sin la necesidad de una gran infraestructura. No requiere de tecnología complicada y tiene una gran validez al ser reproducible. Sus indicaciones predominantemente son para realizar una evaluación submáxima de la tolerancia al ejercicio de pacientes con enfermedades pulmonares, cardíacas o con síntomas respiratorios asociados a patología neuromusculoesquelética, para cualquier paciente que tenga alguna contraindicación para una prueba de esfuerzo en banda. Su contraindicación absoluta principal son los estados agudos isquémicos o tromboembólicos, así como la insuficiencia respiratoria aguda, además de las condiciones de salud que no le permitan al paciente seguir las indicaciones para su realización. En relación a las contraindicaciones relativas, se requiere de estatus moderados de estenosis, bloqueos o estados subagudos y o crónicos de las patologías cardiopulmonares para realizarla, y tiene la enorme ventaja de poder ser realizada con el uso de oxígeno suplementario, con bastón, andadera, diferentes tipos de calzado en interior y exterior de los lugares. Su procedimiento inicia así. Se debe de realizar la explicación de la prueba y de la escala de Born. Verificar que se cuente con el material y el área necesaria. Hacer la toma de los signos vitales en reposo del paciente. Calcular la distancia teórica y la frecuencia cardíaca máxima. Colocar el oxímetro. Dar inicio a la prueba. Monitorizar, vigilar y monitorizar. Dar término de la prueba. Vigilar su recuperación y dar el informe final. La lectura de las indicaciones para realizar este tipo de prueba debe de ser completamente fiel a lo ya estipulado y versa de la siguiente manera. El objetivo de esta prueba es caminar tanto como sea posible durante 6 minutos. Usted
Va a caminar de ida y de regreso en este pasillo tantas veces como le sea posible en 6 minutos. Yo le avisaré paso a paso de cada minuto y después, al minuto 6, le pediré que se detenga donde se encuentre. 6 minutos es un tiempo largo para caminar, así que usted estará esforzándose. Le está permitido caminar más lento y detenerse a descansar si es necesario. Pero por favor, vuelva a caminar tan pronto como le sea posible. Usted va a caminar de un cono al otro sin detenerse. Debe dar la vuelta rápidamente para continuar su caminata. Yo le voy a mostrar cómo lo debe hacer. Por favor, observe cómo doy la vuelta sin detenerme y sin dudar. Una vez que se haya demostrado esto y que el paciente no tenga dudas, se procederá a la siguiente frase. Recuerde que el objetivo es caminar tanto como le sea posible durante 6 minutos, pero no corra o trote. Cuando el tiempo haya transcurrido, le pediré que se detenga. Quiero que se detenga justo donde se encuentre y yo iré por usted. ¿Tiene alguna duda? Después de estas indicaciones y ya habiendo hecho la preparación del área, el material, la toma de signología previa y al conocer la escala de esfuerzo percibido, durante el recorrido se le informará al paciente tras cada minuto lo siguiente. Va muy bien, le quedan 5 minutos. Y así tras 4, 3, 2 y 1 minuto restante. Cuando complete los 6 minutos, se da la instrucción, deténgase donde está. Es necesario que se cuide que no haya un sobreestímulo que pueda modificar la velocidad de la marcha o el esfuerzo durante su realización. Para realizar el reporte, se cuenta con diversas ecuaciones de predicción. Para ello, la más utilizada es la predicción de Truster, la cual va a depender del género, la talla en centímetros, la edad en años y el peso en kilogramos. El cambio mínimo clínicamente significativo en sujetos con enfermedades respiratorias crónicas, como en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión pulmonar, enfermedades intersticiales, es de 25 a 33 metros, con una mediana de 30 metros. Se considera como una desaturación significativa aquella disminución del cuadro porcentual basal en adultos y en niños, o bien una presión arterial de oxígeno menor a 85% y a 90% correspondientemente. Cuestionario de St. George. Este cuestionario está diseñado para saber sobre los problemas respiratorios y cómo afectan a la vida del paciente. Nos permite visualizar qué aspectos causan más problemas en su vida. La evaluación de la calidad de vida es un factor importante en el control y manejo de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El cuestionario respiratorio de St. George fue creado para evaluar la calidad de vida en pacientes con este tipo de problemas obstructivos, mostrando ser un instrumento útil, válido y confiable en diversos pacientes, en diversos países y para sintomatología respiratoria diversa. Así bien, es un cuestionario específico para enfermedades respiratorias que muestra una buena sensibilidad y especificidad a cambios con un programa de rehabilitación pulmonar. Mide cambios estadísticamente significativos. Su fiabilidad y validez están ampliamente demostrados y se encuentra disponible en diversos idiomas. El cuestionario tiene la característica de ser autoaplicable. Consta de 50 reactivos, donde 10 son de opción múltiple y 40 de cierto o falso. Se realiza en un promedio de 10 a 15 minutos.
Este instrumento se divide en 3 categorías. Síntomas, el cual consta de 8 reactivos y se refiere a toda la sintomatología presentada debido a la patología pulmonar, entre ellos tos, producción de expectoración, disnea o sensación de ahogo, falta de aire y sibilancias, así como duración, frecuencia y severidad de estos. Actividades, que contiene 16 reactivos de opción verdadero o falso y se refiere a las actividades que se ven limitadas debido a la disnea. E impacto, que cuenta con 26 reactivos y se refiere a otras situaciones o aspectos referentes al funcionamiento social o psicológico afectados por él o los problemas respiratorios que pueden alterar el estilo de vida del paciente. La suma de las 3 categorías nos da la calificación total de la calidad de vida. El rango de puntuación va de 0 hasta 100. Entre menor sea el porcentaje, mayor es la calidad de vida. Y viceversa. Entre mayor sea el porcentaje, menor será la calidad de vida. Cuestionario de enfermedad crónica respiratoria. Este cuestionario es uno de los instrumentos disponibles para medir la calidad de vida relacionada a la salud en pacientes con afección respiratoria crónica. Por lo tanto, también es específica para evaluar enfermedades respiratorias. Cuenta con muy buena sensibilidad y especificidad a cambios dentro de un programa de rehabilitación pulmonar y así también mide los cambios clínicamente significativos. Su fiabilidad y validez de realizarlo puede ser mediante un entrevistador o bien autoadministrada y de igual manera se encuentra disponible en múltiples idiomas. Un ejemplo de su dominio de trabajo es el de disnea. Sentirse emocional, enojado o angustiado. Tiene una independencia en sus actividades básicas, como al caminar, desarrollo de tareas, trabajo en casa, compras, etc. Y participar en actividades sociales. Así se hace el desgloso de cada dominio. En el modo con entrevistador se realiza mediante 20 preguntas, divididas en 4 dominios. Tiene una duración de 15 a 30 minutos. En la área autoadministrada se cuenta con 20 preguntas en 4 dominios para una realización de 8 a 10 minutos. Los 4 dominios de trabajo son disnea, fatiga, función emocional y control de la enfermedad. Escala de valoración de la disnea modificada. La disnea es un síntoma frecuente de consulta de rehabilitación pulmonar. Se define como la sensación subjetiva de falta de aire o dificultad para respirar. Este síntoma es heterogéneo y se puede presentar de forma cuantitativa y cualitativa, diferente entre cada uno de los pacientes. Sin embargo, es importante el conocimiento de su evolución para el diagnóstico y monitorización de diversas patologías pulmonares. Para facilitar su valoración, se desarrolló la escala de disnea modificada del Medical Research Council, que tiene como objetivo permitir que el paciente gradúe cuantitativamente su propia disnea de forma visual y sencilla. La escala va del 0 al 4, donde 0 nos dice que la disnea se produce solo con un gran esfuerzo o ejercicio intenso. 1. La disnea se produce al andar deprisa en llano o al subir una pendiente poco pronunciada. 2. La disnea imposibilita mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano o obliga a detenerse o descansar al andar en llano al propio paso. 3. Tiene que detenerse al descansar al andar 100 metros o a los pocos minutos de andar en terreno llano. 4. La disnea impide al paciente salir de casa o se presenta al realizar actividades como vestirse o desvestirse. Escala de Born modificada. La escala de Born de esfuerzo percibido mide la gama entera del esfuerzo que el individuo percibe al hacer ejercicio. Esta
Escala da criterios para hacerle ajustes a la intensidad del ejercicio, o sea, a la carga de trabajo, y así pronosticar y dictaminar las diferentes intensidades de ejercicio en los deportes o bien en la rehabilitación médica. El concepto del esfuerzo percibido es una valoración subjetiva que indica la opinión del sujeto respecto a la intensidad del trabajo realizado. El sujeto que hace el ejercicio debe asignar un número del 1 al 20 o bien del 0 al 10 para representar la sensación subjetiva de la cantidad del trabajo desempeñado. Esta escala es una herramienta valiosa dentro del ámbito del desempeño humano, en que a menudo la consideración importante no es tanto lo que haga el individuo, sino lo que cree o percibe que hace. Si bien esta no es una escala perfecta, se debe de utilizar siempre acompañada del sentido común y de otros datos pertinentes del tipo clínico, psicológico y fisiológico. La escala más usada es el índice de Born modificado, donde 0 representa la no existencia de la disnea, 0.5 muy ligera, 1 muy ligera, 2 ligera, 3 moderada, 4 un poco pesada, 5 y 6 pesada, 7 muy pesada, 8, 9 en la misma contemplación y 10 muy pesada. El ejercicio que se realiza durante la rehabilitación cardiopulmonar por lo regular se encuentra en moderado. Por eso hablamos en un estándar de 12 a 13 en una escala de 15 grados o de 4 a 6 en una de 10 grados, donde se ha demostrado una muy buena correlación de un 40 a 60% del consumo máximo de oxígeno. Conclusiones. La rehabilitación integral para el paciente post-COVID-19 debe contener herramientas de evaluación y tratamiento de rehabilitación pulmonar. La evaluación estandarizada mediante cuestionarios y pruebas de bajo costo, sencillas y que no requieran de entrenamiento especializado, permite su accesibilidad en los servicios. La evaluación e interpretación de la capacidad funcional del paciente es de utilidad para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Gracias.